vamos a comenzar con las... Sí. Entendido. Bueno. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ha encomendado para este tipo de defensas con esta modalidad a distancia que tienen que estar presentes 2 miembros de la subcomisión de doctorado del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, que en esta oportunidad está la doctora Viviana Alder y quien les habla, que soy Aide Pizarro. Entonces, en este caso, Ulises, una vez finalizada su defensa en el día de hoy, y con motivo de cerrar la cuestión administrativa, se te va a citar en la Secretaría de Posgrado, en el momento que se habilite la cuestión presencial definitivamente, como para que firmes el acta correspondiente. Tu directora no va a ser necesario, no es obligatorio, lo mismo que los integrantes del panel de jurados. Así que qué bueno, vamos a dar por comienzo esta defensa, va a estar grabada, y en este momento también se está transmitiendo a través del canal del departamento de YouTube. Y entonces la idea es que hagas primero tu exposición, Ulises, luego vienen las preguntas abiertas por parte del jurado, luego habilitamos un aula virtual aparte para que los integrantes de los jurados deliberen de forma privada, y luego el jurado regresa al aula general y da su dictamen. ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta ya estos considerandos, vamos a dar por comienzo con la defensa de la tesis doctoral del licenciado Ulises Balsa, para doctorarse, para ser doctor de la Universidad de Buenos Aires con especialidad en ciencias biológicas, que lleva por título Ecología y Conservación del Carancho Austral Falcoboenus australis, en Isla de los Estados, factores asociados a su vulnerabilidad a distintas escalas espaciotemporales, con la dirección de la doctora Andrea Raya Rey, y en presencia del jurado, compuesto por el doctor Ricardo Gürtler, que es profesor de nuestro departamento, profesor titular de nuestra facultad y de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET, con la doctora Valeria Ojeda, que es investigadora de CONICET en el INIBIOMA de la Universidad Nacional del Comahue, es docente también de esa facultad, de esa universidad, y con la doctora Laura Gangoso de la Colina, profesora del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, España. Les damos la bienvenida y ya cuando quieras, Ulises, podés comenzar con tu defensa, para lo cual podés ya perfectamente. Les pido a todos que deshabiliten los micrófonos y también las cámaras, solamente pueden tenerlas habilitadas los miembros del jurado y obviamente Ulises, para mejorar la transmisión. Muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, gracias. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto. Bueno, mi tesis se titula Ecología y Conservación del Carancho Austral, Falcoboenus australis en Isla de los Estados, factores asociados a su vulnerabilidad a distintas escalas espaciotemporales. Los ambientes insulares son ecosistemas muy interesantes por distintas razones, pero en particular porque el grado de aislamiento que tienen hace que haya especies e interacciones únicas, debido a que hay pocas especies que pueden colonizar esos ambientes y debido a que el ambiente normalmente es acotado en el espacio, también genera que haya pocas especies, ecosistemas relativamente simples, con pocas especies y pocas interacciones. Los problemas asociados principalmente al cambio global las afectan particularmente y, por ejemplo, las especies invasoras son muy comunes, muy frecuentes en islas de todo el mundo y las afectan de forma exacerbada. Los depredadores terrestres en las islas, a su dinámica natural de tener relativamente poca abundancia, se les suma la condición insular, generando que tengan distintos problemas de conservación en esos ambientes. Por ejemplo,
El 12% de las aves están en peligro de extinción a nivel global, mientras que el 18% de las rapaces, que son aves principalmente depredadoras, están amenazadas. Y si le sumamos la condición insular, el 44% de las rapaces que viven únicamente en islas están amenazadas, incluyendo todas las especies que se extinguieron en los últimos 150 años, que fueron 8 especies de rapaces, y que incluían una especie de carancho, el carancho de la isla Guadalupe en México. El objetivo general de este trabajo fue estudiar los factores que podrían estar afectando la vulnerabilidad del carancho austral en Isla de los Estados. Voy a empezar haciendo una introducción general al problema, al área de estudio, a los métodos generales. Luego voy a contar resultados de 5 capítulos, y finalmente voy a terminar haciendo una discusión general tratando de integrar los resultados de los diferentes capítulos. La distribución global del carancho austral está restringida a islas en el sur de Argentina y de Chile, principalmente en las islas más exteriores del archipiélago de Malvinas, y en la región este del archipiélago fueguino, particularmente en al menos 3 sitios en Isla de los Estados, que es el área donde principalmente llevamos a cabo el estudio. La estimación global de individuos es de aproximadamente entre 1.500 y 4.000 individuos en total, aunque es una estimación de baja calidad, pero son pocos individuos a nivel global. Se asocia principalmente a aves marinas durante la época reproductiva. Las aves marinas van a nidificar a las islas, y se alimenta principalmente de sus huevos, sus pichones, particularmente de pingüinos, cormoranes, albatros, petreles. Nidifica en los pastizales subantárticos que están rodeando generalmente las colonias de las aves marinas, en estrecha cercanía con ellas. Y el hecho de que se asocien a un recurso tan abundante durante la época reproductiva hace que la densidad reproductiva del carancho austral sea relativamente alta, muchas más parejas reproductivas que lo esperado por su tamaño. Durante la época no reproductiva no se conoce mucho sobre sus movimientos y sus hábitos. Hay algunos datos en Malvinas, por ejemplo, en este caso se sabe que los movimientos, esta es la zona donde están las aves marinas y se reproducen en verano, y durante el invierno hacen movimientos estacionales cuando las aves marinas se van en general a alimentarse en el mar y vacían sus colonias, se mueven en una zona mucho mayor, y en particular en Malvinas, siempre a escala de islas, siempre dentro de la misma isla, y en particular en Malvinas se asocian a establecimientos humanos y se alimentan ahí de carroña de ganado, por ejemplo. Un recurso que en el área donde nosotros trabajamos no está disponible. El área de estudio es Isla de los Estados y las Islas de Año Nuevo. Las Islas de Año Nuevo son estas que están acá, donde existirían entre el 10 y el 30% de la población global de carancho austral, donde hay colonias de aves marinas. Principalmente nos vamos a concentrar en esta colonia de acá, que es una colonia de pingüino penacho amarillo del sur, con unas 127.000 parejas, una colonia muy, muy grande, la más grande de las que hay en la isla. Y otros recursos relevantes de lo que vamos a hablar son los apostaderos de lobos marinos, que están ahí acá señalados en naranja, y que están principalmente desde el centro de la isla hacia la parte oriental. El pingüino penacho amarillo entonces es el ave marina más relevante del área de estudio, por lo menos desde el punto de vista del carancho austral. Entre mediados de marzo y mediados de septiembre se encuentran alimentándose en alta mar, y a mediados de septiembre arriban a sus colonias y ocupan unas zonas del terreno que están, digamos, medio despojadas de la vegetación debido al disturbio de las aves marinas durante muchos años, que son lo que nosotros llamamos parches. Y el carancho austral en esta región es el principal depredador de sus huevos y sus pichones, que empiezan a estar disponibles a principios de noviembre y hasta mediados de febrero. En esta población de pingüinos particularmente, se ha encontrado que en relación con otras poblaciones de pingüinos del océano austral, están expuestos a altos niveles de mercurio. Aparentemente lo obtienen de las zonas donde se alimentan, y entonces esa es una de las posibles amenazas al carancho austral a través de la asociación trófica con esta especie. Otras especies relevantes para el área de estudio son las especies exóticas invasoras, en particular 2 ungulados muy grandes que no tienen parangón en comparación con otras especies que han habitado la isla. No hay otros herbívoros de este tamaño. Las cabras,
y los ciervos colorados han sido introducidos desde hace 150 y más o menos 50 años respectivamente, y nosotros sospechamos que podrían tener algún efecto negativo sobre los pastizales donde los caranchos australes nidifican. El trabajo de campo total tuvo un esfuerzo de 800 días persona entre 2014 y 2020, principalmente asociados a Bahía Franklin y a la época reproductiva. También hicimos trabajo de campo en otros 2 sitios que tienen colonias de otras aves marinas, o colonias de pingüino penacho amarillo, pero más pequeñas, que son Isla Observatorio y Cabo San Juan. En esas regiones, los caranchos australes están presentes, pero son sitios más inaccesibles, y entonces en esos lugares hicimos menos esfuerzo de campo. Para empezar a abordar esta serie de factores que pueden estar generando vulnerabilidad en las poblaciones de carancho austral, lo primero que hicimos fue preguntarnos si la población que era foco de nuestro trabajo, la de Isla de los Estados, estaba o no efectivamente conectada con las poblaciones de Islas Malvinas. Los caranchos andinos son 4 especies de estas rapaces que están asociados a la cordillera de los Andes. El carancho austral es la que está más al sur y que tiene esta distribución separada entre Malvinas y el archipiélago fueguino, como ya vimos. Y esa separación entre el carancho austral y el resto de las especies de caranchos andinos ocurrió hace más o menos unos 600.000 años, asociados a los ciclos glaciares que desde hace 1 millón de años empezaron a ser más importantes en esa región. Y el grupo hermano de todos los caranchos andinos es el chimango, que es una especie mucho más común y que habita en zonas bajas de todo el sur de Sudamérica. Asociados a esa idea de que estas zonas, las zonas australes, estuvieron cubiertas permanentemente con hielo, una hipótesis que surgió al principio fue que el carancho austral habría aparecido en Malvinas y luego, con el retiro de los glaciares, se habría dispersado hacia la zona del archipiélago fueguino. Sin embargo, hoy sabemos que en verdad hubo zonas libres de hielo también en el archipiélago fueguino, y una hipótesis más reciente propone que el carancho austral habría aparecido en verdad en la zona del archipiélago fueguino, y de ahí la dispersión hacia Malvinas se podría haber favorecido por los vientos predominantes del suroeste. Hay otras especies que muestran ese patrón y podría corresponderse con el nuestro. Una forma de abordar esta estructuración entre poblaciones es a través de la variabilidad genética de las mismas. Utilizamos una técnica que se llama RADSEQ, que básicamente consiste en generar pequeños fragmentos de ADN y secuenciarlos a lo largo de todo el genoma de manera no selectiva, utilizando para eso sitios de cortes de enzimas de restricción y secuenciando los nucleótidos adyacentes de esos sitios de corte. Obtuvimos en este caso lecturas de 143 pares de bases y unas 384 millones de lecturas entre todos los individuos. Y esto lo que permite es, como la mayoría de los cambios en el ADN ocurren al azar en zonas del genoma no codificante, poblaciones que están aisladas entre sí van a acumular cambios de manera diferencial. Y entonces, si nosotros encontramos esos cambios y los podemos comparar, por ejemplo en este caso ese cambio entre una A y una C, podemos llegar a arribar a que en realidad no son 2 individuos diferentes, sino que son 2 individuos que representan 2 poblaciones diferentes. Acá hay un resumen de los resultados. Obtuvimos 40 muestras de Isla de los Estados y 30 muestras de 3 islas de Malvinas. En ese árbol filogenético, los puntos terminales representan los individuos, los colores representan el origen de la población mostrada, y el largo de las ramas representa un grado de diferenciación genética. Entonces lo que se observa es una estructuración a 2 escalas. En primer lugar, una escala de diferenciación más grande entre las poblaciones de Isla de los Estados y de Malvinas, que están muy separadas desde este punto de vista. Y dentro de las Islas de Malvinas también encontramos estructuración, o sea, los individuos que provenían de una isla de Malvinas se parecían más a individuos de esa misma isla que en comparación con los individuos de otra isla. Ese grado de separación dentro de Malvinas fue de menor importancia, pero igual se encontró. Encontramos mayor diversidad en las poblaciones de Malvinas. Esto no fue un artefacto de haber incorporado 3 islas de Malvinas y solamente una del archipiélago fueguino, porque cada isla por separado de Malvinas también tuvo más diversidad. Y lo interesante es que la separación entre Malvinas e Isla de los Estados es bastante importante,
se puede ver acá en el largo de las ramas que la diferencia entre las poblaciones entre Islas de los Estados y Malvinas es de una magnitud similar a la separación entre los caranchos australes y el chimango, que utilizamos como grupo externo, y que habíamos visto que era una especie que está bien separada del grupo desde hace mucho tiempo. Entonces, Islas de los Estados, según estos resultados, serían unidades de manejo diferentes y posiblemente unidades evolutivas diferentes también. Estos resultados no apoyan que haya habido un solo refugio glaciar, sino que parece que al menos fueron dos, que habrán aparecido en la evolución temprana del grupo. Y una explicación para encontrar la estructura genética dentro de Malvinas es que el ambiente insular y los recursos predecibles, que son las colonias de aves marinas a las que se asocia esta especie, favorecen la filopatría, favorecen que los individuos se queden cercanos a la zona donde nacieron. Para el resto del trabajo, la relevancia que tienen estos resultados es que vamos a interpretar a Isla de los Estados como una población relativamente aislada que no está intercambiando individuos con las poblaciones más relevantes de la especie, que se supone que son las de Islas Malvinas. Ya en este capítulo, en el tercer capítulo, nos enfocamos en la población de Isla de los Estados para estudiar la densidad y la disposición espacial de los nidos de carancho austral y explorar posibles índices de limitación en los sitios de nidificación. ¿Qué significa esto? Nosotros previamente habíamos planteado que los ciervos y las cabras podrían estar interrumpiendo el proceso de nidificación de los caranchos, haciendo que de alguna manera el ambiente estuviera más fragmentado y no permitiendo que los caranchos se dispusieran en el espacio de la forma óptima, sino que estuvieran nidificando solamente en zonas de alguna manera permitidas, en áreas, por ejemplo, en las que los ciervos y las cabras tuvieran menos acceso. Para este trabajo, por eso, vamos a predecir que habrá características topográficas que dificulten el acceso de los ciervos y las cabras y que expliquen la disposición espacial de los caranchos australes, que básicamente van a estar agregados en esas zonas del espacio en donde no hay acceso por parte de los ciervos y las cabras, y debido a que en promedio va a haber menos individuos reproductivos que lo que hubiéramos esperado, deberíamos observar una proporción de individuos no reproductivos relativamente alta, y debido a la competencia por los pocos sitios de nidificación disponibles, uno esperaría que entre años hubiera una tasa de recambio bastante grande, que los adultos reproductivos no logren, debido a la competencia, mantener el estado reproductivo año tras año. Utilizamos datos de Bahía Franklin de 2014 a 2019 y de Isla Observatorio en 2019 para comparar con un área de estudio que no tiene los ciervos y las cabras. Los datos son de entre 11 y 15 nidos por año y por sitio. Y utilizamos el anillado de 101 ejemplares y el registro de la transición entre flotantes y reproductivos, o sea, individuos que un año fueron flotantes, al siguiente reproductivos o viceversa, para estimar esa tasa de recambio, junto con datos de parentesco que estuvieron limitados a los datos que utilizamos en el capítulo anterior para genética, y que también nos permiten estimar esa tasa de recambio. Y finalmente, en 2018, hicimos una estimación de abundancia en Bahía Franklin, y utilizando los datos de las parejas reproductivas de ese año, estimamos la cantidad de flotantes, o sea, de adultos no reproductivos de esa temporada. Esto es un resumen de lo que habíamos encontrado y propuesto nosotros. Encontramos en un trabajo previo que los nidos de carancho austral, que son estos puntos de acá, en Bahía Franklin, parecían estar agregados, y una propuesta era que estaban agregados en esas zonas del espacio que no le permiten el acceso a los ciervos y las cabras. Esto se puede observar estadísticamente con esto, que es un estadístico de la agregación espacial. El estadístico para este caso, para este mapa, está en negro, en esta línea negra, y se compara con la distribución esperada si los nidos estuvieran dispuestos al azar. Una evidencia de que la territorialidad se expresa en un ambiente lo suficiente como para que los individuos estén disponiéndose en el espacio unos lo más alejados posibles de los demás, es que el estadístico estuviera en esta región, en donde hay menos eventos que lo esperado por azar, y eso se podría interpretar como un patrón de territorialidad. El problema de esto es que este análisis supone que el ambiente es homogéneo, y entonces están agregados respecto a un ambiente que supone que la densidad es igual en todos lados. Una manera que nosotros podemos usar para tratar de poner a prueba que hay limitación en los sitios de nidificación es, por ejemplo, modelar la densidad de los nidos en función de alguna covariable, en este caso es la pendiente. Uno esperaría que si hubiera nidos asociados a una mayor pendiente, por ejemplo, eso indicara que los ciervos y las cabras están teniendo menos acceso.
Si uno modela la densidad de los nidos por la pendiente, como en este caso, color más intenso es más densidad, y vuelve a hacer este análisis espacial y observa que el estadístico ahora está dentro del sobre de confianza, lo que indica es que la distribución espacial ahora es al azar, una vez que tenemos en cuenta la variación por pendiente. Dicho de otra manera, la agregación que se veía en el caso anterior se puede explicar en parte porque hay zonas del espacio que determinan una mayor o menor densidad, y esas zonas del espacio serían las zonas con mayor pendiente. ¿Qué es lo que encontramos? En primer lugar, una densidad similar en Bahía Franklin e Isla Observatorio, a pesar de que Bahía Franklin está asociado con una colonia muy grande de pingüino penacho amarillo, Isla Observatorio no, la densidad fue de 3-4 parejas por kilómetro cuadrado, y fue, como comparación, un orden de magnitud menor que en algunas islas de Malvinas que se asocian también a colonias grandes de pingüino penacho amarillo. No registramos en ningún caso ni reclutamiento, o sea, individuos que fueron anillados como juveniles o inmaduros y que luego aparecieron como individuos reproductivos, ni tampoco transiciones entre adultos reproductivos a adultos no reproductivos o viceversa. En el caso del modelado espacial, los mejores modelos para explicar la distribución fueron, en el caso de Bahía Franklin, un modelo que incluyó la distancia a la colonia de pingüino penacho amarillo acá aparece pintada en rojo, y la predicción de mayor densidad en las zonas azules, y también elevación como otra covariable relevante. En particular, predice que la densidad va a ser mayor en las zonas más cercanas a la costa. Y en el caso de Isla Observatorio, solamente la elevación fue importante, también con la predicción de que es mayor la densidad cerca de la costa. En ningún caso hubo un indicio de que la pendiente, por ejemplo, u otras variables topográficas que indicaron zonas de menor acceso a los ciervos fueran relevantes. Y en ambos casos, luego de tener en cuenta esta variación, la disposición espacial no se distinguió del azar. O sea, en el caso de la disposición espacial de los caranchos en Bahía Franklin, podemos decir que la agregación está principalmente modulada porque los parches de pingüino penacho amarillo se encuentran agregados en el espacio y no de manera homogénea en el ambiente. La abundancia total fue de unos 300-350 individuos. Esta es abundancia de caranchos australes asociados a la colonia de pingüinos penacho amarillo. Y lo interesante fue que entre un 70 y el 90% de esos adultos fueron no reproductivos. Sin embargo, a pesar de haber muchos individuos no reproductivos, en los territorios en los que pudimos obtener información, tanto a través de los anillados como de los análisis de parentesco, observamos que no hubo recambio, observamos la utilización sistemática de los mismos sitios por las mismas parejas año a año. La abundancia, entonces, en este caso no sería un buen indicador del estado poblacional. No encontramos evidencia tampoco de que la falta de acceso a los ungulados esté determinando las zonas en donde se disponen los nidos en el espacio. Y si bien encontramos que en Bahía Franklin podría haber menos nidos que lo que nosotros hubiéramos esperado, esa cantidad de individuos no reproductivos, que no es una limitante evidentemente, no estuvo asociado con una tasa alta de recambio. Las mismas parejas lograron acaparar los eventos reproductivos durante todos los años. En el cuarto capítulo nos enfocamos en la población de Bahía Franklin para estudiar el desempeño reproductivo de los adultos y asociarlos con una posible consecuencia demográfica, que es la razón de sexo de los pichones. La idea es que los caranchos australes se asocian a la colonia de pingüinos, pero la calidad de los distintos sitios va a variar en función de cuán asociados estén a esa colonia. Las hembras en las rapaces son más grandes y los pichones hembra en particular pueden ser mejores competidores por el alimento de los padres que los pichones machos, y en zonas en donde haya poca disponibilidad de alimento uno esperaría que si hubiera reducción en la nidada, por ejemplo, si hay mortalidad en la nidada, esa mortalidad esté sesgada hacia los machos, generando que las hembras predominen en esas nidadas de, en este caso, un solo pichón. Las predicciones son que la productividad, o sea, la cantidad de pichones por nido, va a estar asociada con la disponibilidad de pingüinos, y que los pichones hembra van a predominar en nidadas de un pichón. Esto tiene que ver con que el tamaño de puesta de esta especie es de 2 a 3 huevos, entonces una nidada que produzca un solo pichón es una nidada que casi con seguridad tuvo reducción, o sea, tuvo mortalidad en alguno de sus pichones. Utilizamos para esto las visitas a los nidos entre 2014 y 2020, y determinamos en cada caso el estado de cada territorio al final de la temporada, si el territorio fue ocupado o no,
si tuvo éxito o no, o sea, si produjo al menos un pichón. Y si bien las hembras son más grandes que los machos cuando alcanzan el tamaño final, en realidad cuando son pichones y están creciendo, es más difícil determinarlo morfológicamente, entonces utilizamos un protocolo de sexado molecular para obtener el sexo de los pichones. Utilizamos dos maneras como para proponer cómo es la disponibilidad de los parches y del alimento, de los pingüinos penacho amarillo en el área de estudio. En esta forma de acá, en el área local, simplemente observamos cuántos parches de pingüino penacho amarillo estaban cerca del nido activo de carancho austral, sin importar si había, por ejemplo, superposición, si había más de un parche que estuviera asociado a más de un nido. Mientras que en otra forma de estimarlo, lo hicimos a través de estos polígonos que lo que hacen es dividir el área de estudio de manera tal que cada parche, cada zona de pingüino penacho amarillo, solo está asociada al nido de carancho austral más cercano. Entonces, de esa forma, consideramos el posible efecto de la territorialidad de que, por ejemplo, en zonas donde haya muchos pingüinos penacho amarillo, también puede ser que haya muchos caranchos, y eso no necesariamente es una mayor disponibilidad para cada uno de los nidos. Encontramos que tanto el patrón de reocupación, o sea, la probabilidad de volver a ocupar un sitio, como el éxito reproductivo, la probabilidad de producir al menos un pichón, estuvieron ambos asociados con el área local de la colonia, o sea, con el área asociada de pingüinos penacho amarillos cerca del nido de carancho, sin considerar las zonas en donde estaban ubicados los demás nidos de carancho austral. La razón de sexos de pichones estuvo globalmente sesgada hacia hembras, pero además hubo una relación entre la razón de sexos y el tamaño de la nidada, como esperábamos. Las hembras las nidadas que produjeron un solo pichón produjeron un 83% de hembras, mientras que lo contrario ocurrió en las nidadas de 3 pichones. Lo que se predice por el mejor modelo es un 73% de machos en esas nidadas de 3 pichones. Entonces, así como la abundancia no era un buen indicador, o proponemos que no es un buen indicador para el estado actual de la población en el capítulo anterior, ahora también proponemos que la mayor productividad no necesariamente indica un mayor valor reproductivo. La reocupación y el éxito reproductivo estuvieron asociados a la misma variable, que fue la disponibilidad de alimento. Entonces eso puede enmascarar el efecto de la calidad de los individuos. Como vimos antes, los mismos individuos año a año ocupan el mismo territorio, entonces puede ser que en realidad lo que sea relevante sea la calidad del individuo. Nuevamente, ni para la ocupación ni para el éxito reproductivo la topografía fue relevante. Que el área local, que no consideraba la ubicación de los otros caranchos australes, fuera mejor que el área exclusiva, que sí lo consideraba, para explicar el patrón de éxito y de ocupación, es consistente con lo que vimos en el capítulo anterior también, de que la territorialidad no se estaría expresando a nivel poblacional. Una opción es que sea porque hay poca densidad de nidos. Y la razón de sexo, lo que observamos en la razón de sexo, sugiere entonces que la mayor productividad no necesariamente indica un mayor valor reproductivo. Por ejemplo, el nido más exitoso que tenemos en toda la serie temporal estuvo ocupado y fue exitoso durante los 7 años de estudio, produjo el 20% de los pichones de toda el área de estudio, pero en una relación de 4 machos por cada hembra. En el quinto capítulo analizamos los patrones de movimiento a través del análisis de redes, para explorar principalmente otras áreas de importancia para la población de Bahía Franklin que nosotros hasta ahora no estuviéramos considerando. Las hipótesis son que, como no hay otra fuente de alimento tan predecible y abundante como los pingüinos penacho amarillo, cuando los pingüinos penacho amarillo abandonan el área de estudio para alimentarse en alta mar, necesariamente tiene que haber un aumento de movilidad en los caranchos australes. Y una fuente posible de alimentación alternativa durante esa época son los apostaderos de lobos marinos, que son un recurso espacialmente predecible, temporalmente también, y que están disponibles durante todo el año. Para eso equipamos 10 individuos de carancho austral con transmisores GPS satelitales, configurados para obtener 2 datos por día, un dato diurno y un dato nocturno, a la 1 de la tarde y a la 1 de la mañana. El error, la resolución espacial fue de 205 metros. Los 5 que instalamos en diciembre de 2017 lamentablemente no funcionaron y no obtuvimos datos de esa serie. Y los 5 que instalamos en enero de 2020 sí,
y corresponden a una cohorte de pichones que están a punto de empezar a hacer sus movimientos fuera del nido, y observamos entonces qué hicieron durante esos primeros meses. El evento de abandono de las colonias de pingüino penacho amarillo realmente es un evento muy sincrónico y muy claro, que en este caso ocurrió entre el 9 y el 11 de marzo de 2020, y lo monitoreamos a través de las cámaras trampa que monitorean las colonias de aves marinas de Isla de los Estados. Entonces pusimos el 10 de marzo como momento de corte para estudiar los movimientos antes y después de ese momento. El análisis de redes es una forma explícita de considerar que los datos que nosotros tenemos de posición en el tiempo están autocorrelacionados tanto temporal como espacialmente. Interpreta el sistema como una serie de nodos que interactúan entre sí a través de conexiones, que en este caso van a ser los movimientos de un nodo hacia otro, y nosotros pensamos que puede describir bien el patrón que nosotros vamos a observar, porque los recursos en Isla de los Estados, por lo menos los que planteamos nosotros como relevantes, realmente no están en un gradiente en la isla, sino que son cuestiones puntuales. Es una gran concentración de alimento en un sitio y una gran concentración de alimento en un sitio más alejado. También, sobre todo a la noche, los caranchos, los caracaras, normalmente utilizan dormideros comunales, o sea, van a dormir al mismo, puede ser el mismo árbol, la misma zona, un montón de individuos juntos, y también es un proceso que se puede ver a través de puntos en el espacio que están interconectados entre sí. Durante los primeros 3 meses, antes de que los pingüinos se fueran al mar, acá tenemos el nodo de la colonia de pingüino penacho amarillo, que es el nodo de partida para todos los individuos, porque todos los nidos de carancho estaban ahí. Los movimientos se limitaron a ese nodo de la colonia, pero también incluyeron algunas bahías cercanas. Mientras que, a partir de la fecha en la que los pingüinos abandonan la isla, ya la red fue mucho más extensa, incluyó no solo todas las costas de Isla de los Estados, sino también algunas islas de las Islas de Año Nuevo, siempre asociado a las costas, y de forma muy interesante incluyó el nodo Colonia como el nodo más importante. O sea, a pesar de incluir en la red de movimientos toda la extensión de la isla, el nodo Colonia siguió siendo muy importante para la conectividad de todos los movimientos de los caranchos autores. Desde el punto de vista del comportamiento, esto se interpreta como que ellos periódicamente regresaban a la zona de la colonia antes de emprender movimientos hacia otras costas. Prácticamente todos los nodos que estaban asociados a lobos marinos fueron utilizados después del 10 de marzo, o sea, después de la partida de pingüinos penacho amarillo, y además encontramos que, dependiendo de la cantidad de pasos, o sea, la cantidad de conexiones sucesivas que eran necesarias de hacer desde la colonia de pingüino penacho amarillo hasta el apostadero de lobos, fueron incorporándose a la red de movimientos aquellas colonias que estaban a menor cantidad de pasos desde la colonia. Entonces, por ejemplo, muchos de los apostaderos de lobos que están en esta región nunca fueron detectados por los caranchos, por lo menos en esta serie temporal. Solamente un individuo logró detectar algunos de esta zona, pero acá hay muchos más y no llegaron a ser detectados. O sea que de alguna manera la detectabilidad de los apostaderos de lobos marinos depende de la cantidad de movimientos que pueden hacer los caranchos desde su área de nacimiento. Encontramos evidencias de comportamientos sociales fuera del nodo de la colonia, o sea, cuando ya se estaban empezando a dispersar, a través de una menor extensión de la red nocturna, o sea, una red nocturna con muchos menos nodos y con muchas menos conexiones. Y en particular, por ejemplo, uno de los nodos nocturnos fue utilizado por 2 individuos al mismo tiempo durante 3 noches diferentes, y otros 4 nodos de los que obtuvimos fueron utilizados por más de un individuo en algún momento. Entonces lo que encontramos es que hubo una importancia del sitio natal durante todo el periodo, a pesar de que no es un sitio central en términos geográficos, no es una colonia que está en el medio de la isla, y que no es, digamos, energéticamente, uno podría pensar que no es energéticamente viable pasar todo el tiempo por esa zona. Y no hubo otro, por lo menos en estos datos que nosotros encontramos, no encontramos otro sitio, otro nodo que tuviera una importancia similar. Los comportamientos sociales que detectamos probablemente estén subestimados, entre otras cuestiones porque los dormideros comunales pueden estar compuestos por individuos de diferentes cohortes, pero también porque en la red nocturna tuvimos menos datos, seguramente porque a veces van a dormir a zonas que tienen mucha cobertura, como el bosque que está adyacente a los pastizales costeros, y entonces ahí normalmente se obtiene menos información. En el último capítulo de resultados
estudiamos la ecología trófica de la población de carancho austral en función de la época, la edad, del estado reproductivo, y lo asociamos al grado de contaminación por mercurio, que los pingüinos penacho amarillo de esta región están muy expuestos a mercurio, y nos preguntamos cuán expuestos podrían estar también los caranchos australes. La hipótesis de este capítulo es que, si bien la asociación con los pingüinos es un proceso de toda la población, que prefiere asociarse y alimentarse de la colonia de pingüinos, a través de su comportamiento territorial, los adultos reproductivos y los pichones van a estar más asociados a las colonias que los individuos flotantes, los individuos no reproductivos, que necesariamente van a tener que, a pesar de estar atraídos a los recursos de la colonia, alimentarse de otras fuentes de alimento. Durante la época no reproductiva esperamos que haya hábitos tróficos más variables, y en ambos casos los individuos que sean más oportunistas, tanto los flotantes en la época reproductiva como toda la población durante la época no reproductiva, debería incorporar entre esas presas más variables presas de origen terrestre, y en particular con un subsidio relevante de la carroña de mamíferos invasores. Y bueno, la idea también es que la concentración de mercurio observada en los pingüinos de Bahía Franklin va a hacer que los caranchos australes estén también expuestos a ese metal pesado a través de biomagnificación. Para poder trabajar con la ecología trófica, lo que hicimos fue hacerlo a través del análisis de isótopos estables en los tejidos de los caranchos australes y sus posibles presas. Los distintos isótopos que están a diferente disponibilidad en el ambiente pueden ser relevantes para la ecología trófica, para obtener información de la ecología trófica, cuando son isótopos que solamente se pueden obtener a través de la dieta. Por ejemplo, los isótopos de nitrógeno y los isótopos de carbono en animales. Los valores isotópicos no tienen un valor intrínseco, no dicen nada per se, pero se pueden comparar con los valores de disponibilidad en el ambiente. Por ejemplo, es un patrón bastante consistente que las redes tróficas marinas tienden a tener valores diferentes de carbono que las redes tróficas terrestres, y que los valores de isótopos estables de nitrógeno tienden a variar en función del nivel trófico. Entonces, si nosotros tenemos los valores o la zona de este gráfico en la que se ubican las posibles presas de carancho austral, cuando uno obtiene datos sobre los tejidos de los caranchos, puede hacer inferencias sobre a qué recursos tienden a estar más o menos asociados. Y, por ejemplo, utilizar el área del gráfico en el que se distribuyen estos datos como un indicador de cuán oportunistas o cuán especialistas son los caranchos australes. Entonces, las predicciones en términos de isótopos estables son que el nicho isotópico de la población durante la temporada reproductiva, que es esta parte de acá, va a ser menor, o sea, los datos van a estar en una zona más comprimida del isoespacio respecto a los de la temporada no reproductiva. Esto quiere decir que los individuos son más parecidos entre sí durante la temporada reproductiva que durante la temporada no reproductiva, y eso se va a deber a que están alimentándose con mayor frecuencia de un recurso que es muy consistente, que son los pingüinos penacho amarillo. Además, durante la época reproductiva, esperamos que, debido a que los adultos reproductivos y sus pichones están más asociados todavía a la colonia de pingüino penacho amarillo, tengan a su vez un nicho todavía menor, y que el nicho de los flotantes, de los adultos no reproductivos, sea mayor, asociado a la incorporación de distintos tipos de presa con mayor frecuencia. Utilizamos eagrópilas, los regurgitados de los nidos y restos presa, para poder definir el universo de presas posibles que vamos a analizar a través de isótopos estables, y en particular en los caranchos lo analizamos en dos tejidos, en sangre y en plumas. Las plumas dan información, o sea, todos los tejidos dan información del momento en que se sintetizan. Las plumas en particular en esta especie se sintetizan principalmente de verano y dan información de la época reproductiva. La sangre es un tejido que da información de una escala temporal mucho más reducida, y entonces individuos capturados durante la época no reproductiva en la sangre van a dar información sobre la ecología trófica de esa época. Y finalmente analizamos también isótopos estables en músculo de 10 especies de presas para poder asociarlos a los valores de carancho austral, y el análisis de mercurio fue en plumas también, porque las plumas son el principal tejido a través del cual las aves excretan el mercurio, entonces es un tejido en el que es más fácil detectarlo. Básicamente observamos apoyo a la predicción que teníamos nosotros, o sea, el nicho isotópico de los individuos oportunistas
fue siempre mayor al de los individuos selectivos, tanto en el caso de la época reproductiva, en donde los flotantes tuvieron un nicho isotópico mayor, o sea, una mayor distribución en este gráfico, y en la temporada no reproductiva, que es toda esta parte verde, también una ampliación más grande respecto a la temporada reproductiva, que es esta zona negra. Sin embargo, contrario a lo que nosotros esperábamos, encontramos que esta mayor variación tuvo que ver con, no se debió a una incorporación de presas terrestres, sino que hubo un predominio de las redes tróficas marinas en todos los casos, y el aporte de los ciervos y las cabras, como mucho, fue estimado en un 5% para algunos grupos. Los valores de la concentración de mercurio fue muy alta, en particular fue 5 veces más alta que la observada en los pingüinos, y es el valor más alto hasta ahora encontrado por una ave en Sudamérica, y son valores comparables a los que hay, por ejemplo, para especies de rapaces que están asociadas a actividades industriales en el hemisferio norte, a pesar de que en este caso sería una fuente natural. Y los adultos estuvieron más expuestos o más contaminados por mercurio que los juveniles, lo que podría indicar que el proceso de biomagnificación es un proceso crónico. Entonces encontramos que el grado de especialización individual de los caranchos australes fue variable y dependió de los recursos, que varían en función de la época y de la temporada, y del estado reproductivo también, de si estaban o no reproduciéndose, que también tiene que ver con el espacio por el que se mueven. Sin embargo, encontramos que los individuos más oportunistas en todos los casos no estuvieron asociados con una mayor incorporación de presas terrestres. No tenemos ninguna evidencia de momento que nos indique que los ciervos y cabras representan un subsidio relevante para ninguno de los grupos ni para ninguna de las épocas. Y los pingüinos penacho amarillo entonces estarían transportando el mercurio de sus tejidos desde las áreas de alimentación hacia las redes tróficas terrestres, hacia el ambiente terrestre en general de la isla, con consecuencias que todavía no conocemos. Sin poder alimentarse directamente del mar, no son aves marinas de los caranchos australes, parece que el ambiente marino es lo más relevante para todo el ciclo vital, por lo menos de esta población de Isla de los Estados. El grado de filopatría que nosotros observamos a través de los movimientos y de la estructura genética podría aportar una ventaja. La propuesta es que genera una ventaja a través del uso recurrente de un recurso alimenticio que es muy predecible y muy abundante en el espacio, pero también generaría que las poblaciones estén naturalmente muy aisladas entre sí. Y lo que observamos es que también en esta población, por lo menos, a diferencia de lo que pensábamos, la disposición espacial de los nidos de carancho austral tiene que ver sobre todo con la disposición espacial de su principal especie presa, y de momento no con el disturbio de los ciervos y las cabras. Muchos de los problemas que identificamos que podrían afectar a la viabilidad de esta población no son, lamentablemente, no tienen capacidad de ser manejados. Por ejemplo, la tendencia global de las aves marinas, que están declinando de forma consistente, tiene que ver con problemas que ellos tienen principalmente en sus áreas de alimentación en el océano, y que ocurren a otras escalas espaciales y temporales. El grado de conectividad de las poblaciones pareciera que es bajo naturalmente, no es una fragmentación asociada a parches de un ambiente particular que puedan reconectarse en el futuro. Y los niveles localmente altos de mercurio también parece que vienen de una fuente natural. En la mayor parte de las categorizaciones, tanto la abundancia como la tendencia poblacional de la abundancia en el tiempo es lo que principalmente se utiliza como una aproximación al riesgo de extinción de las poblaciones, pero nosotros encontramos que, en realidad, en este caso, la abundancia y el éxito reproductivo parece que no tienen demasiado que ver con el riesgo de extinción. Podría haber restricción de sitios por degradación del paisaje a través del pisoteo y el pastoreo de los ciervos y cabras. No encontramos evidencia al respecto, la verdad, y por ejemplo, sabemos que hay nidos en Isla Observatorio, una región que no tiene ni ciervos ni cabras, que no están asociados a esos grandes parches de pastizal que nosotros pensábamos al principio que eran el único ambiente en el que la especie se podía reproducir. ¿Puede la topografía incidir y generar áreas que no sean accesibles para los ungulados? Quizás hay algunas áreas que son inaccesibles para los ungulados, pero en principio parece que prevalece la asociación con la colonia de pingüino penacho amarillo, y de hecho nosotros encontramos que muchos de los sitios de nidificación que monitoreamos
son completamente accesibles a los ciervos y las cabras que los visitan periódicamente. Quizás es una cuestión de tolerancia individual, y esto está relacionado con lo que observamos de que las parejas reproductivas son las mismas año a año y hay muy poco recambio. Hay muchos elementos de este sistema que todavía no comprendemos bien. Por ejemplo, el efecto del mercurio, tanto a nivel individual y poblacional, no se conoce, y tampoco para otras especies de depredadores que también se asocian a los pingüinos penacho amarillo, los lobos marinos, sin ir más lejos. No conocíamos bien el rol de los ungulados en la retrófica. Encontramos en este caso que no parecen ser una presa relevante para la supervivencia del carancho austral, pero no conocemos cuál es su rol como consumidores, por ejemplo. Y el rol de las aves marinas para moldear el paisaje y la vegetación, la degradación que generan a través de la generación de sus parches, pero al mismo tiempo el ingreso de nutrientes, que por ejemplo se puede ver también con el mercurio como un marcador, no está claro todavía. Para terminar, la persistencia del carancho austral en Isla de los Estados, a pesar de ser una especie que está en un área completamente protegida y sin contacto con poblaciones humanas, no está necesariamente garantizada. La población efectivamente conectada es mucho menor a la población global, que además la población global es relativamente pequeña. Los pocos individuos reproductores son siempre los mismos, y eso podría estar asociado con una poca variabilidad genética que observamos en la población de Isla de los Estados. Y en general, los eventos reproductivos, los movimientos estacionales que realizan los individuos y los hábitos tróficos en general parecen estar mediados a través de una dependencia muy grande de la especie o de esta población por los ambientes y las especies marinas, que son especies de ambientes cada vez más amenazados. Muchas gracias. Muy bien. Ulises, gracias. Así que no se escuchó nada. Se escuchó todo muy bien. Bueno, ahora pasamos entonces a la ronda de preguntas por parte de Laura, Valeria y Ricardo, cuando quieran, en el orden que ustedes gusten. ¿Quieren arrancar ustedes? Laura, Valeria. Bueno, yo, si quieren, Sí. puedo Dale, iniciar. Valeria. Sí. Bueno, en principio, volverte a felicitar. Te felicité en el dictamen escrito, digamos. Realmente me parece una tesis impresionante por el trabajo realizado en equipo, como resalté en el dictamen. Sé, si bien no he trabajado en ese lugar, sé de lo difícil que es la logística, bueno, etcétera, el clima y demás, y realmente me parece un trabajo completísimo, y debo decir que varias cosas que a mí no me habían quedado claras del escrito, digamos, están muy bien presentadas acá, en la exposición, de manera que, bueno, en este sentido, estoy muy contenta, muy satisfecha con la presentación que hiciste, Ulises, y varias cosas se me terminaron de acomodar, digamos, que tenía dudas. Como un comentario y una pregunta te quiero hacer. Es muy importante lo que una de tus conclusiones de que podría tener una importancia que quizás no se le había adjudicado o no se conocía, a la estructura social, digamos, en esta especie. A mí me parece muy relevante, y me parece que es una cosa que nos está pasando con varias especies neotropicales, o no solo neotropicales, pero de las zonas del planeta menos estudiadas, que uno trata de aplicar algunos modelos como si ya supiéramos determinadas cosas, modelos más bien importados de estudio, y empezamos a hacer agua con algunas respuestas, o hay datos que nos van quedando resultados como que difíciles de interpretar, porque falta una buena base de estudios de historia natural. La verdad que a mí, por supuesto, esto no va en desmedro de que sigamos haciendo todos los estudios, digamos, con las técnicas modernas que tenemos, pero la observación, digamos, básica de las especies elementales y del ABC, me parece, yo leyendo tu tesis,
realmente me reconfortó ver eso, que realmente, habiendo estudiado tanto y desde tantos aspectos una especie, una de las conclusiones sea, hay una cosa quizás un poco básica que la tenemos que estudiar y que no la sabemos muy bien. No lo digo, no es una crítica, es al contrario, me parece que esto le da importancia a algo que nos viene pasando a todos los que estamos metidos en estudiar especies, sobre todo especies longevas y que tienen una estructura social. A mí me pasa con otras especies de la zona austral, y que a veces después de 20 años hay cosas que te das cuenta que no te terminan de cerrar porque siguen faltando observaciones, demografía, bueno, tablas de vida, nos faltan cosas muy, muy elementales para poder interpretar datos a veces de estudios un poco sofisticados, que están re buenos, pero bueno, en este sentido sí celebro que haya sido tan buena tu observación y tu conclusión en este aspecto, y me preguntaba, acá es donde viene la pregunta, si esto de que vos ves que los reproductores, digamos, dominantes son los mismos, y después hay una gran cantidad de población que no es reproductiva, que parece que puede tener que ver con esto, con una cuestión meramente por ahí de preparación, de conductual, de ser los más experimentados, los que de verdad van a tener más chances de darle a la población digamos, de tener reclutamiento en la población, y que probablemente si esto tuviera un recambio más azaroso, pensás que no sería tan exitosa la población, digamos. Si vos te parece que también va por ahí el tema de quiénes son los que están como copando la cuestión reproductiva. Eso te quería preguntar. Gracias. Sí, el problema es que no conocemos bien a través de qué proceso es que esos individuos finalmente se quedan con ese territorio. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando fuimos al campo en temporada no reproductiva, que también es un momento muy restrictivo para estar en el campo, muy pocas horas de luz y demás, no estaban ocupados los sitios, o sea, no había caranchos, y en la información que tenemos de cámaras trampa, los pingüinos se van a mediados de marzo, ellos recién vuelven a ocupar el nido fines de julio, principios de septiembre. O sea, hay algún proceso evidentemente que los hace volver a seleccionar el mismo sitio, o quizás incluso volver a seleccionar la misma pareja, pero no son, por lo menos en esta población, no son territoriales durante la época no reproductiva. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí nos falta obviamente una parte fundamental, que es a través de qué proceso ellos ganan acceso al territorio todos los años. Quizás, en realidad, esto que estamos viendo de pocas parejas reproductivas, en realidad al principio de la temporada son muchas más, y que cuando nosotros llegamos a ver cuáles son las que efectivamente están nidificando, ya desertó una cantidad determinada, y eso puede estar asociado con la edad, puede estar asociado con la experiencia previa, con un montón de cosas. Lo que sí nos sorprendió es que no estuviera asociado, o quizás sí para algunos individuos, pero que para algunos individuos por lo menos no fuera relevante el tema del acceso de los ciervos y las cabras. O sea, realmente eso, como en la imagen esa salen las fotos de las cabras y los ciervos a 1 metro del carancho. Por algún motivo hay una cuestión de tolerancia individual que evidentemente termina siendo bastante relevante. Lo vimos parcialmente también con la actitud que tienen los caranchos cuando nosotros nos acercamos a los nidos. Algunos se van y te miran a 500 metros, y otros te tratan de golpear y te hacen daño de distintas formas. O sea, es bastante variable, pero bueno, yo apostaría que la cuestión individual es relevante, es muy relevante. No solamente por la calidad del individuo en el sentido de capacidad de cazar las presas, sino también por un componente muy relevante de la calidad individual es también juzgar y seleccionar un buen sitio de nidificación. Si en este caso eso tiene que ver con la alimentación, por el motivo que sea, evidentemente hay algunos individuos que lo están haciendo mejor que otros, pero la verdad es que sí, que nos falta un montón en ese aspecto para poder entenderlo bien. Ok, bueno, muchas gracias. Tengo un montón de cosas, de curiosidades, pero no me voy a extender porque soy ornitóloga y me gusta la especie, entonces prefiero darle lugar a mis colegas que por ahí tienen dudas concretas de las cuestiones de la tesis, y en todo caso, si hay tiempo, después charlamos. Por mi parte, perfectamente.
preguntá todas las curiosidades, así también aprendo, así que no tenemos demasiado Me apuro. quedó, bueno, dale, a ver si les gusta esta pregunta. Por ahí no se animan o soy yo que se me escapó, porque tampoco lo encontré mirando bibliografía de la especie. ¿Cuán cazadores son? Yo no la conozco, ni siquiera los vi nunca a estos bichos. ¿Cuántos cazan? Porque una cosa es ir a agarrar un pichón ahí a un nido, digamos, casi carroña, pobrecitos, están vivos, pero... ¿y cuánto cazan, Ulises? O sea, ¿corretean algo? ¿Vuelan atrás de algo que corre? Sí, era también una parte que nos interesaba ver, y es difícil porque ahí también se juntan varias cuestiones, no solamente las técnicas, que tienen técnicas para robar los pichones súper variadas, algunos van corriendo, y igual todos roban pichones sanos, roban pichones que están bien, y los sacan del nido. A veces van de a dos y uno distrae al pingüino y el otro le saca el pichón. A veces van desde el aire y cuando alguno se distrae, como que hacen, viste, como las picadas que hacen las lechuzas, caen así en picada y sacan un pichón. Hay de todo, obviamente carroña también. Y vimos alguna tendencia a que las técnicas de caza más sofisticadas parecía que tenían que ver con experiencia, que la hacían solamente los adultos. Pero hay de todo. Otros individuos siguen a los lobos marinos, por ejemplo, cuando los lobos se van moviendo por la costa, también van espantando aves marinas y van atrás y se comen los huevos o los pichones que quedan. Tienen como técnicas así re variadas. Después hay una parte de los pichones de pingüino que igual se pierde, porque ellos ponen 2 huevos y generalmente más del 99% solamente pueden criar un solo pichón. Entonces en algún momento o el pichón es muy grande y el otro se cae del nido, o se cae primero el huevo, o por algún motivo siempre todos los nidos asociados ahí todos los nidos de pingüino que están cerca de la colonia del nido de carancho, en algún momento descartan o un huevo o un pichón. O sea, es raro que la depredación del carancho le genere la falla de la temporada reproductiva del pingüino. En general le sacan el pingüino que se cayó o algo así. Pero sí, es súper variable también, sí. Hay algo de inicios en Malvinas también de caza cooperativa. A veces se encuentran, por ejemplo, lobos que están medio, sobre todo los neonatos, cuando están medio débiles, los empiezan a atacar y hacen como una vocalización y reclutan a otros que van y entonces van y se alimentan ahí todos juntos. Ahí es súper, súper complejo. Sí. Bien. Bien, porque eso también da pistas de la complejidad social que pueden tener. Entonces, es interesante también. Y bueno, sí, no, yo por ahora tengo eso. Después, si me acuerdo de alguna otra, te sigo preguntando. Laura, Ricardo. Te cedo el turno, Laura. Gracias. Pues yo me sumo también a lo que decía Valeria, a felicitarte a ti y a tu directora, porque me ha parecido un trabajo precioso, y yo trabajo también en el campo y me puedo hacer una ligera idea de cómo de duro tiene que ser un sitio como ese, a una población de la que no se sabía prácticamente nada, unas condiciones logísticas durísimas, con una especie longeva, con lugar, el área de estudio que es bastante inaccesible, los nidos son inaccesibles, y eso me parece, reconozco ese esfuerzo y me parece muy loable, ¿no? En ese sentido te felicito absolutamente, os felicito, porque creo que ahí está, es verdad, es donde surgen todas las preguntas, donde está toda la información, y tenemos que hacer más trabajo de base, ¿no? Y de campo para conocer realmente y tomar esta información que nos va a permitir sí, conocer el estado de una población, hacer un diagnóstico en caso de que exista algún problema de conservación, y, si se diese el caso, establecer las recomendaciones de manejo o de lo que sea oportunas. Pero que existe una cierta tendencia a dejar un poco eso de lado, ¿no? Porque es algo que lleva tiempo, un esfuerzo que muy poca gente está dispuesta a hacer, ¿no? Me parece muy loable en ese sentido el trabajo que habéis hecho. También me ha sorprendido muy gratamente la cantidad de herramientas y de métodos diferentes, de disciplinas tan distintas. Es que habéis tocado muchísimos aspectos diversos para tener
esta idea un poquito global, ¿no? De algo que realmente era muy desconocido y me parece fantástico, ¿no? Y un esfuerzo enorme y loable. También has podido hacer muchas colaboraciones con otros investigadores para llevar a cabo muchas de estas técnicas o métodos que me parece que desde el punto de vista de enriquecimiento personal y como investigador, pues es también muy de destacar, ¿no? Y bueno, en general también la presentación me ha gustado mucho y me ha pasado un poco lo mismo, me ha aclarado algunas cosas que no tenía tan claras, especialmente una que según iba leyendo la tesis, que he aprendido muchísimo, por cierto, y que he disfrutado mucho, me daba la sensación un poco, a veces, de que había un poquito sobreinterpretación de cosas, ¿no? Y que no quedaba tan claro, o no estaba, desde mi punto de vista, ¿no? También demostrado a nivel metodológico, lo que sea, y los resultados no apoyaban algunas de las cosas que sí se dicen con una contundencia quizá un poquito excesiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta posición me parece que le has quitado un poquito de peso a este efecto negativo, por ejemplo, de los ungulados introducidos, que no obstante daba la sensación de que era como una insistencia en que sí estaba, cuando realmente no lo he visto. No he visto que ese efecto haya quedado realmente manifestado aquí o que lo hayas podido demostrar como tal, ¿no? Bueno, y una serie de cosas, en general, está muy bien. Quizá el capítulo que menos me ha convencido o menos me ha gustado, porque he hecho, quizás lo has hecho con más prisa, quizás eso o lo que sea, es el capítulo 3, ¿no? Cuando habla de esta distribución espacial y con esta relación con los herbívoros y tal, ahí he echado un poquito en falta detalles de los métodos, a saber realmente qué estás haciendo, y ahí me ha faltado un poquito de cariño como el que le has puesto a otros, ¿no? Así, por ejemplo, en muchos capítulos has dedicado, que me parece genial también, un apartado grande a hablar de las limitaciones que tiene el método o que puede haber tenido y cómo eso puede afectar, y eso es reconocer esas limitaciones y discutirlas es algo, un ejercicio muy sano también, ¿no? Y en este lo he echado un poquito de menos, esa autocrítica, por decirlo así, y mucho detalle de esos métodos que creo que me imagino que si esto está pendiente de publicar y demás, que es algo que piensas probablemente puedes afinar un poquito más en el futuro, ¿no? No sé, ¿cuál es el estado de las publicaciones que tenías pendientes dentro de la tesis? Solo publicamos el capítulo de dieta y mercurio. Así Ah, que sí, está todo por publicarse. vale, vale. Y bueno, luego no me quiero extender demasiado porque tengo un montón, yo soy, como decimos aquí, quisquillosa, ¿no? Tiquismiquis, esto aquí, ostras, aquí hay un error de tal, no sé qué, parece que son cosas menores que ya te las haré llegar porque creo que te puede ser de utilidad. Y bueno, hay algunas cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? De algunos resultados en particular, por el tema este de la dieta y de los isótopos, que una de las gráficas que muestras había como un aporte de esta, no sé cómo lo llamabas, bueno, de carroñas terrestres, en el caso de los pichones, ¿no? ¿Y de dónde viene, o cómo explicas ese resultado? ¿De dónde? Porque se supone que solo se alimentan prácticamente de estos pingüinos, ¿no? Sí, sí, es parte de las limitaciones que tiene el método y tiene que ver con que en el camino de pasar desde los valores que observas en el ambiente, de, por ejemplo, los músculos del músculo de las presas, a el valor que finalmente terminas observando en el tejido del consumidor, ahí hay una serie de pasos, una serie de supuestos en los que vas haciendo transformaciones, conversiones, porque los isótopos no es el valor mismo, no se traslada directamente inalterado entre tejidos, sino que va cambiando. Va cambiando de forma predecible, pero no necesariamente en la misma magnitud en la que uno supone. Entonces, por ejemplo, hay esos factores por los que se van modificando los valores de isótopos entre tejidos, a veces son especies-específicos. Y nosotros Ujú. utilizamos distintos tipos de factores de especies parecidas de lo que estaba publicado, pero no tenemos el valor de esta especie en particular. Entonces ahí creemos que hay una fuente de error relevante en este caso, en el caso del aporte terrestre a los pichones. Sí. Otra opción es que en realidad los pichones se estén alimentando de algo más bien terrestre y que no estemos detectando, por ejemplo, que estén comiendo muchos insectos, eso aparece en las cegadrópilas, pero ahí no confiamos mucho porque las cegadrópilas sí están como, siempre aparecen insectos. Eh, eh,
Y la otra opción que también podría ser, los distintos valores de isótopos entre los tejidos van variando también dependiendo del estado fisiológico de los individuos. No conocemos muy bien eso, por ejemplo. Bueno, hay distintas fuentes de error, que algunas son más predecibles que otras, y en otras no es tan fácil estimar cómo es la magnitud de ese error. Sí, efectivamente. Básicamente todo depende del conocimiento del sistema. Cuando vos analizás solamente los datos de los caranchos, por ejemplo, tenés una información que es muy limitada. Cuando analizás los datos de los caranchos en función de los tipos de presa, tenés otra información que es un poco menos limitada, pero muy limitada igual en otros aspectos. Y bueno, a medida que vas teniendo cada vez más información, es mejor, pero sí. Sí. Otra opción también, por ejemplo, que se me ocurre es, que la discutimos, es que el tema de este traslado de los nutrientes de las aves marinas, del ambiente costero, el ambiente marino y el ambiente terrestre, desde el punto de vista de los isótopos, para algunos ambientes está bien separado, pero en nuestro caso no tanto. Hay especies que están como medio en los dos lados. Por ejemplo, las ratas, que se alimentan de un montón de cosas diferentes en el ambiente, las interpretamos como un tipo de presa terrestre, pero tenía una firma isotópica que a veces se parecía más a los recursos marinos. Entonces ahí, en el ambiente en el que lo marino y lo terrestre no está tan bien separado, también hay fuentes de error ahí que consideramos, pero que igual a veces es difícil conocer la magnitud. O sea, sabemos que son fuentes de errores que están, pero no conocemos con precisión cuánto pueden afectar. Vale. Una curiosidad y sugerencia en este apartado donde examinas lo de la razón de sexos, ¿no? En función de la disponibilidad de alimentos. Quizás una de las predicciones que haces podría ser al revés, ¿no? O sea, si efectivamente las rapaces, las hembras son más grandes, también son más costosas de producir. Puede ser que sean competitivamente superiores a los machos, pero a la vez necesitan más alimento. Entonces podría ocurrir realmente lo contrario, ¿no? O sea, si tú tienes pocos recursos, que realmente lo que tú encontrases en nidadas más pequeñas, pues preferentemente machos, puesto que es el sexo barato, digamos, de producir, pues es el único que me puedo permitir, no solo por relaciones estas competitivas entre los hermanos, ¿no?, de esa nidada. Podría ser realmente al inverso, no sé si has considerado esta posibilidad, y como sugerencia también estaría bien, o sea, realmente que hubieras utilizado las medidas de condición física o utilizando el peso, que seguro que tenéis datos, ¿no?, de todos los pichones que habéis marcado y demás, que te pueda dar una idea adicional. Ya no solo es el sexo, sino en qué condiciones están y que puedas comparar realmente entre diferentes nidos, ¿no? O sea, tampoco he visto en este caso, en estos modelos, una relación, o sea, que tú hagas realmente una relación a que esa link con la disponibilidad de alimentos no está. O sea, sí que encuentras una relación entre la cantidad de pichones y el sexo que tienen la diferente edad, pero me falta ese relación causal, por decirlo así, ¿no? O sea, que te da realmente esa conexión que luego, sin embargo, sí que discutes cómo que se encuentra. A esto me refería al principio, ¿no? No hace una serie de afirmaciones sin tener realmente unos resultados que apoyen algunas de estas cosas, ¿no? Y bueno, creo que sería interesante que pudieras utilizar esto o utilizar una medida más fiel de la disponibilidad de alimentos, lo que sea, ¿no? Porque es muy interesante y esto que encontráis tiene unas consecuencias enormes a nivel de dinámica de la población y demás, y creo que puede ser muy, muy interesante explorar estas otras posibilidades de relaciones que puede haber ahí, ¿no? Sí, también, sí, es verdad. También el tema es que conocemos muy poco sobre cómo sería el mecanismo de reducción de nidada o de mortalidad. En verdad no tenemos información que indique que los pichones que mueren efectivamente por falta de alimento. Sabemos que en estas especies no hay agresión entre pichones, pero podría haber otro mecanismo perfectamente también, no lo conocemos. Podría haber un sesgo previo, podría la hembra directamente estar sesgando los pichones que directamente tiene al principio. Eso no lo sabemos. Sí.
también como sugerencia, porque yo lo conocí recientemente y para mí ha sido maravilloso, son las cámaras trampa que tenías empezado a utilizar. O sea, eso y que sí que puedas realmente cuantificar, o sea, la cantidad de cebas, ¿no? De alimento que dan y ver lo que ocurre realmente en el nido. Desde el tamaño de puesta inicial, incluso puedes llegar a muestrear, en el caso de que muera alguno de ellos, el sexo, quién murió, o sea, cuál era la inversión inicial o lo que tanto el número de huevos como en los sexos diferentes y si tiene realmente ese efecto pasa por una efecto la disponibilidad de alimento o lo que sea, en qué momento ocurre, cómo ocurre, no sé, lo de la mina de las cámaras trampa me ha abierto, o sea, los ojos a cosas que no podíamos ver, ¿no? Y durante todo el periodo continuo, y la verdad es que es una herramienta genial y especialmente en sitios remotos y difíciles de estudiar como este vuestro, ¿no? Bueno, no sé si pretendéis seguir o continuar con estos estudios o me imagino que sí, ¿no? Una vez iniciado esto sería muy triste no ir Sí, más allá, ¿no? hay varias cosas que se quedaron afuera, efectivamente, hay varias cosas que todavía no analizamos por completo, que van por ese lado, por las imágenes de las cámaras, que nos dieron información, por ejemplo, para validar el tema del estado reproductivo, porque nosotros no podíamos estar en el campo hasta el final de la temporada, entonces utilizamos las cámaras para validar el registro de diciembre, a ver si era realmente los pichones producidos también en febrero o marzo, por ejemplo. Pero sí, todo el detalle, por ejemplo, de todos los eventos de alimentación y eso todavía falta analizar. Y sí, sí, la idea es seguir trabajando con eso y otros aspectos también, sí. Genial. ¿Puedo la última? O ya me estoy pasando. Claro, claro. Sí. No, dale. Bueno, tengo una inquietud. Es que la mayor parte del esfuerzo se ha centrado en la Bahía Franklin, ¿no? Dentro de lo que es el área de estudio general. En tu opinión personal, ¿crees que realmente es representativa de la población de la isla de los Estados, la pequeña o subpoblación que estudiáis en esa bahía, y que esto realmente puede ser realmente indicativo de cómo realmente funciona la dinámica de esa población, o puede haber un sesgo grande por el hecho de que la mayor parte de los datos y los resultados proceden de esa única colonia? Sesgo ¿Qué grande, opinas? sin duda, sin duda. Sin duda sesgo grande por ese lugar. Es un lugar muy particular por distintos motivos. No hay una colonia de pingüino penacho amarillo parecido en toda el área del archipiélago fueguino, no existe. La zona en la que están principalmente los ciervos y las cabras, si bien se están expandiendo lentamente por el resto de la isla, fueron liberadas ahí, así que están concentradas principalmente ahí. Así que yo apostaría que no es que es representativo solamente de esa zona. Lo que vimos con Isla Observatorio, por ejemplo, nos costó mucho tener el trabajo de campo ahí, y cuando llegamos finalmente íbamos a ver un lugar en el que, bueno, no hubiera muchos caranchos porque no había colonias de pingüino penacho amarillo y eso, y nos encontramos con que había tantos como en Bahía Franklin. Así que sí, y además hay otros indicadores. Por ejemplo, la abundancia de los juveniles en Bahía Franklin indican que tiene que haber más sitios de nidificación cerca, o por lo menos lo suficientemente cerca como para que esos individuos se asocien eventualmente a la colonia esa grande. Y uno de los indicios que podrían estar apoyando eso es que cuando la predicción del éxito reproductivo y de la ocupación para los nidos que no tienen ninguna asociación con la colonia, o sea, área de la colonia asociada a cero, no es cero, es como un 30%. O sea, los sitios que no están asociados a la colonia igual tienen un 30% de probabilidad de ser ocupados, más o menos un 30% de probabilidad de ser exitosos. O sea que tranquilamente puede haber un montón de otros sitios en la zona más extensa, en la que no trabajamos mucho, y que no estamos considerando y que o forman parte después de la dinámica de Bahía Franklin, porque por ejemplo los individuos van y se mueven ahí para alimentarse, o forman parte de la dinámica general que no tuvimos en cuenta. Así que sí, sin duda es un área muy particular. Sí. Lo último, ¿qué es lo que te gustaría hacer o qué preguntas que se te han quedado ahí te gustaría poder responder mañana si tuvieses un maletín con dinero y de, venga, voy a poder hacer finalmente este estudio que quise o responder a esta cuestión? Y a mí ahora me gustaría saber bien en detalle cómo es el patrón de conectividad entre poblaciones, porque tenemos al menos 3 sitios de nidificación en Isla de los Estados conocidos, otros tantos no conocidos, sitios en la isla Grande Tierra del Fuego, que está
cerca, pero un poco más alejado. Y después un montón de sitios en todos los fiordos y costas chilenas, que también son áreas muy, muy inaccesibles, incluyendo una isla que está muy alejada de todo el resto. Las Islas Diego Ramírez están tan alejadas de Sudamérica como Malvinas, pero son unas islitas muy chiquitas y tienen, de alguna forma, poblaciones de carancho austral. Así que yo sospecho que el patrón que encontramos nosotros de divergencia genética puede ser una parte muy pequeña de la historia, porque solamente tuvimos datos de 4 islas de las más o menos 50 en las que la especie se reproduce, y en esas 4 islas encontramos una estructura muy clara. Así que sin dudas tiene que haber ahí algo más que no estamos considerando de toda la parte de conectividad entre poblaciones, que me parecería súper interesante. En principio, pareciera que todas las islas, tomando el principio precautorio, cualquier isla, por más que tenga solamente 10 caranchos, tendría que tener un grado de prioridad en la conservación parecida a las que son incluso grandes poblaciones, porque evidentemente grandes poblaciones tampoco te garantiza ni una persistencia a largo plazo, ni tampoco te garantiza que esté produciendo emigrantes a las otras poblaciones. Entonces no parece haber una dinámica también de que haya poblaciones grandes que funcionan como fuente de las demás, sino que una población muy grande igual puede estar muy aislada y ser muy vulnerable también. Así que eso, si tuviera ese que decís vos del maletín, que para trabajar en las islas chilenas sería necesario, me gustaría, sí. Pues muchísimas gracias, Ulises, y enhorabuena otra vez. Gracias a vos. Trabajo. Gracias a vos. Bueno, Ulises, también me uno a la felicitación que te han dicho Valeria y Laura, y por motivos similares y por varios más. Me parece que en general abordaste un proyecto muy ambicioso en un lugar verdaderamente muy desafiante. Y ambicioso en la diversidad de temas y las técnicas, pero también desafiante en las ventanas temporales en que ese sistema es abordable, observable. Y eso básicamente me parece que necesariamente limita la capacidad que cualquiera puede tener de hacer inferencias muy sólidas acerca de cómo funciona este sistema que conocemos en forma... Estamos empezando a conocer con tu tesis, básicamente. Así que me parece que el grado de desafío verdaderamente es superior al promedio que yo veo que en muchas tesis he conocido. Y eso es un gran mérito y para vos, para tu directora, para el grupo de trabajo, y también la cantidad de resultados y probables futuras publicaciones que van a surgir de todo esto. Otra cosa que te quiero felicitar es que entre la versión que yo vi inicialmente y esto que presentaste hoy, ha habido un gran desarrollo en poco tiempo. Me parece que ha enriquecido mucho la tesis, la reflexión que has hecho. Hay una cierta cantidad de conclusiones preliminares que tenían, que me parece que no tenían gran asidero y que ahora has fortalecido, excluido o modificado en forma adecuada, y eso también me parece un logro muy importante para vos como investigador. Más que preguntas, tengo cuestiones para comentar o algunas para que vos clarifiques, porque confieso que no estoy muy seguro a veces de qué significan algunos términos que usás, pero me imagino qué significa. Y el problema es que también, no sé si los encontré en la tesis, no los encontré, y hay cuestiones de diferente índole, ¿verdad? Entonces, voy a ir una a una, más o menos en el orden de la tesis, comentando algunas cuestiones. Para mí una cosa interesante que desarrollaste ahora es que aparecieron las colonias de pingüinos. Antes no estaban. Estaban
veladas, implícitas, ahora aparecieron. Y eso a mí me convence de la asociación que vos de alguna forma proponías y que yo no veía en ningún tipo de evidencia, por más que fuera aparentemente una suposición más que razonable. Ahora aparecieron. Ahora, cuando vos mostrás el mapa de la disposición de los nidos, donde se ve claramente y surge que están agregados, también surge esta cuestión de que hay zonas en las cuales parece que no hay nada, ¿verdad? Uno no sabe qué es lo que hay, qué tipo de ambiente, si eso son sitios habitables. Hay como dos zonas frías, ¿verdad? Bastante claras. Bueno, sería muy interesante describir qué es lo que hay ahí. Y por otro lado, esto que mostrás de que la distancia a la colonia y la elevación al cuadrado es importante, bueno, hace pensar que los sitios para anidar son muy limitados acá, los sitios de calidad. Eso es lo primero que a mí me surgió, y el hecho de que los bichos vuelvan al mismo sitio, esta filopatría de anidar, también me hace pensar que han sido muy cuidadosos en seleccionar ese lugar y que en realidad no sabemos cuáles son las características de calidad del nido. Y eso lo demostraste después cuando en observatorio hay lugares donde los nidos no están en pastizal, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un problema de conocimiento que no está claro. Y me parece que eso tiñe toda esta cuestión de qué es lo que limita a esta población. Para mí hay una pregunta casi de perogrullo, y es que vos marcás que el número de nidos son limitados y muy por encima marcás que el reclutamiento durante tantos años es muy limitado, ¿verdad? Lo cual a mí me llamó poderosamente la atención. Y ahí te pregunto algo que no encontré. ¿A dónde van a parar los bichos que se producen y no son reclutados? ¿Van a parar a otra parte de la isla? Algo como lo que sugirió Laura también me hace pensar a mí que en realidad en Bahía Franklin estás mirando un sector muy relevante, pero a lo mejor pasan cosas en otro lado, relevantes para la población, y que no están en un primer plano y en un segundo plano. Estamos como ausentes de todo eso. Pero al final uno quiere hacer una inferencia para la totalidad. Y ahí hay un problema. Ahí yo veo un problema que, claro, no es resolvible con la logística disponible, pero uno por lo menos puede tratar de no pisar el palito, de pretender una inferencia sólida, fuerte para un conjunto que uno no está observando. Eso creo que en tu exposición adoptaste un tono más conservador, más cuidadoso, discreto, y me parece adecuado. Ahora, yo lo que quisiera que vos expliques es qué pasa con el resto de la isla de los estados. ¿Qué pasa con estos que se produjeron y que no fueron reclutados? Estos flotantes, ¿verdad? ¿De qué viven? ¿Dónde viven? ¿Hay otro sitio de nidificación? Esto yo no lo encontré en la tesis. Nosotros suponemos que los que están asociados a la colonia de Bahía Franklin no tienen un sitio de nidificación en ese lugar. Es decir, nosotros los vemos que se alimentan de la colonia, que cazan los pingüinos igual y que no llevan la comida a ningún lado. No, ningún indicio de que tengan el nido a 10 kilómetros. Más allá de que no hay ningún registro en esta especie de que tengan los nidos tan lejos de la zona de forrajeo, es una característica que parece bastante consistente, que se alimentan en los 100 o 200 metros alrededor del nido, no más. Por eso también, a pesar de que podría estar limitada la zona donde, a grandes rasgos, a escala paisaje, donde se pueden encontrar los nidos, por ejemplo, por un criterio de distancia, es esperable, o era esperable, que hubiera mucha más densidad en
En Malvinas sabemos que tienen mucha más tolerancia entre las parejas reproductivas. O sea, hay nidos que están a 6 metros uno de otro. Y en este caso nosotros no encontramos eso. Ahora, eso que decís vos, sí, coincido que hay dos limitaciones grandes. Una es que no tenemos bien definida la extensión espacial de la población, definitivamente. O sea, no sabemos si estamos hablando de Isla de los Estados, o Isla de los Estados y las Islas de Año Nuevo, o si estamos hablando de Tierra del Fuego. No conocemos, tenemos la ventana de Bahía Franklin donde ingresan y se van individuos, pero no sabemos ese individuo particular, que a lo mejor la primera vez que consigue un evento, el tiempo mínimo para obtener un evento reproductivo sería 5 años, que es cuando alcanzan el plumaje adulto. Pero evidentemente, según esto, podría ser que la edad de primera reproducción fuera mucho mayor, fuera 10 años o 15 años. Entonces, durante esa década, no sabemos bien qué es lo que pasa. Podemos suponer, en base a algunos indicios, que si nacieron en esa región van a tender a volver a la misma región, a aprovechar el pulso de abundancia de los pingüinos, o que si se movieron de alguna otra región y encuentran ese recurso, uno tendería a pensar que se van a quedar, porque por lo menos ahí cerca, en los alrededores, no hay otras concentraciones de aves marinas tan importantes como esa. Pero la verdad es que no lo sabemos. Y lo otro que comentabas de los sitios, de el sitio propiamente dicho, de el hueco que usan para hacer los nidos, también efectivamente es un desafío muy grande poder decir en qué sitios no están y por qué no están. Porque la verdad es que cuando uno encuentra el nido, sí, es evidente, como, claro, mirá qué lugar tan fantástico. Pero en verdad uno podría definir como ese mismo lugar toda una serie de lugares que por lo menos para nosotros son indistinguibles. Muy difícil ponerse en el punto de vista de los individuos y ver y entender qué es lo que están seleccionando cuando lo seleccionan. En algunos casos, al principio pensamos que podía ser una cuestión de acceso a los ciervos. Después vimos que quizás sí, en algunos casos hay algún nido en algún acantilado, pero también después publicaciones que salieron hace poco muestran que en Malvinas también hay nidos en acantilados asociados a colonias de aves marinas. Entonces, efectivamente es una limitación grande del trabajo, que es en no tener un conocimiento cabal de hasta dónde llegan los límites de la población y qué es lo que hacen los individuos. Me parece que también es cierto que, siendo una limitación, esa limitación ahora queda mucho más clara como algo relevante a establecer. Sí. Siguiendo con esta línea de razonamiento, la pregunta de qué limita esta población, vos arrancaste por otro lado con toda la parte trófica y ahí aparecen los ciervos y las cabras, ¿no? Entonces, está claro que el primer plano lo lleva a la colonia de pingüinos, y ustedes saben que es muy importante en la dieta, y lo ven, etc. Ahora, yo me pregunto, durante los 6 meses que no están los pingüinos, ¿verdad? Imagino que estos bichos comen, ¿verdad? Y vos mencionaste las redes tróficas marinas, al pasar, como que estarían comiendo de eso. Y ahí me pregunto, digo, realmente, ¿qué significa eso, no? Es decir, ¿qué comen verdaderamente? Y los datos que vos tenés de los isótopos, que me pareció una cosa reveladora, aun cuando tenga dificultades, limitaciones, también quería preguntarte sobre cuántos individuos o muestras vos considerás que está basado el resultado del nicho trófico que mostrás. Yo no lo tengo claro esto, creo que te lo mencioné antes, y lo digo porque me llama la atención que no aprovechen ciervos y cabras más. Y ahí viene otra pregunta, te hice varias preguntas, pero viene otra pregunta. ¿Cuántas cabras y cuántos ciervos hay? Porque claramente eso están todo el año, se deben morir en esas condiciones, y deben generar una gran cantidad de carroña que estos bichos a lo mejor pueden explotar. ¿Realmente podemos creer que ese 5% de ciervos y cabras que aparece en el nicho trófico representa la importancia que tienen? Un efecto positivo en este caso, no un efecto negativo.
sobre el carancho. Digo, un efecto positivo como alimento en esa etapa, que creo que es lo que vos esperabas, ¿no? Sí. Así que te hice varias preguntas, a ver si te acordás un poco. Sí, con respecto a los ítems que toman, de los que se estarían alimentando, que pertenecen a las redes tróficas, es muy variado, se alimentan sobre todo de cosas que trae la marea, de todo tipo de bichos que arrastra la marea. Ajá. En la época, todo anecdótico lo que estoy diciendo, ¿no? Hay trabajos que están haciendo con nutrias, hay una especie de nutria que vive en Isla de los Estados, que también lleva sus presas, que son principalmente peces, a las madrigueras, y ahí en las cámaras trampa de las nutrias salen los caranchos australes yendo a comer tanto de los excrementos de las nutrias como de los restos presa de la que llevan las nutrias. Ajá. Y después la asociación más clara que nosotros vimos fue con los lobos marinos. Durante la época no reproductiva, en cada apostadero de lobos marinos había 20, 30 caranchos, y se alimentaban sobre todo, obviamente si se muere uno se lo van a comer, pero se alimentaban sobre todo del excremento. O sea, cuando los lobos se mueven, van ahí atrás y comían el excremento de los lobos. Con respecto a la metodología de los isótopos, efectivamente los datos de la época no reproductiva son más oscuros en general y están basados en pocos individuos. El análisis particular que nosotros hicimos considera el efecto del tamaño muestral y la diferencia a gran escala, digamos, de que el nicho trófico en etapa no reproductiva es más grande que en la época reproductiva. Eso lo recupera de todas maneras. En lo que hay un poco más de incerteza es en el aporte relativo de las presas terrestres y marinas. Y cuando Porque decís... ahí encontrás un carancho que se alimentó justo de ciervos en los últimos 15 días, y ahí sí te puede cambiar el resultado. ¿Y de qué número tenés en tu mente que está basado en la parte de dieta de la época donde no están los pingüinos? ¿Números de muestras de caranchos? Sí. Son 10 individuos. Bueno, mira, acá me parece que hay una oportunidad para nueva investigación, porque básicamente, y sabemos la limitación, lo difícil que es conseguir esas muestras, pero básicamente hay una gran incertidumbre sobre esos resultados, sencillamente por el tamaño muestral, ¿verdad? Y toda la variabilidad que hay acá, porque hay algunos de estos caranchos que van al apostadero de punta a punta de la isla, pero me imagino que si encuentran una carcasa de ciervo, no se van a hacer el viaje así nomás. Van a aprovechar. Por eso mi pregunta de cuántos ciervos hay y de cabras, tener una idea, es porque probablemente eso también te diga, bueno, esto podría ser un recurso importante en base a que la tasa de mortalidad sea más o menos esto, tanto o tanto por año. Y por lo tanto hay cadáveres que explotarían fulanos y menganos. Digo, como para ponderar las potenciales presas o fuentes de alimento. Porque si no, parece que lo de los ciervos y las cabras, ¿viste? Es una cuestión difusa, ¿verdad? O sea, uno puede imaginarse una manada gigantesca o dos cabras. Bien. Y no es lo mismo. Cuando se mueren los ciervos o las cabras, sin duda se lo comen, sin duda se lo comen. Lo que los resultados que nosotros tenemos sugieren es que eso no ocurriría con una frecuencia tal que haya sido detectable, que uno en principio podría pensar, bueno, en invierno no hay otra cosa, sí o sí tienen, lo único que pueden llegar a comer, si yo encuentro un carancho vivo, es porque tuvo que haber comido ciervos y cabras. No fue el caso. Después, hay dos cuestiones ahí, que es, bueno, en cualquier caso se lo tienen que comer como carroña, pero no tenemos mucha información de la abundancia. Eso es otra tesis que está haciendo una de las estudiantes de Andrea también. Y nosotros lo que nosotros sospechamos es no tanto el tema de los adultos, que eventualmente se mueren por algún motivo, sino también las crías no parecen tampoco ser muy abundantes como para justificar un subsidio muy grande. O sea, en el campo, ciervos y cabras se ven, es una cosa que se ve todos los días, no es una especie rara. Absolutamente todos los días lo ves, sin embargo, en una campaña de 45 días puedes llegar a ver una cría en algún momento.
Entonces, no parece que tengan un éxito reproductivo muy grande como para producir grandes volúmenes de carroña, que yo tendería a pensar que tendrían que estar más asociados a la mortalidad de las crías que a la de un adulto. La mortalidad del adulto me parece un recurso, en comparación con los lobos, por ejemplo, infinitamente más impredecible. Tanto en el tiempo como en el espacio, es extremadamente impredecible saber cuándo se va a morir un ciervo y dónde. Y en cambio, por ejemplo, los apostaderos de lobos marinos están ocupados todo el año, en donde también se van a morir los lobos eventualmente. Entonces, no digo que sea quizás no es la estrategia óptima asociarse con los lobos, pero me parece que va más por ese lado. También hay una cuestión ahí de inercia de comportamiento que quizás no estamos considerando, a lo mejor no tienen la capacidad todavía comportamental para ajustarse a ese cambio en los recursos tan rápido. Otras rapaces han mostrado cambios muy rápidos. Todas las carroñeras de Patagonia hoy dependen básicamente de carroña de especies domésticas. Así que eso era algo esperable. Muchos buitres, sí. Hay algo que usás en varias partes de la tesis cuando hablas y le das un peso, decís el estado poblacional, ¿verdad? Y me gustaría saber un poco más claramente a qué te referís con el estado, porque puede ser estado de varias cuestiones, de nutricional, la abundancia, etc. No, principalmente estoy pensando en vulnerabilidad y en riesgo de extinción. Porque la abundancia me parece que no deberíamos ya considerar el tema abundancia, que es una cosa que estaba en los pocos trabajos que había previamente, se mencionaba el lugar como, bueno, acá hay un montón de estos individuos, están aislados, no hay ninguna actividad humana, este es un lugar seguro donde no hay acceso y no hay ningún problema con esta especie. Lo mismo en Malvinas se extinguió de las dos islas principales porque lo persiguieron. Quedaron ahora en las islas exteriores donde no hay mucha actividad humana y ya con eso se considera que están bien. La idea, digamos, de fondo que tratábamos de apoyar, que evidentemente no tenemos mucho apoyo, pero era esa la idea y a eso nos referíamos con el Estado, era que si la población que se reproduce es muy poca y si encima la población que se reproduce son recurrentemente los mismos individuos, en realidad luego que haya mucha supervivencia de los individuos y que todos se terminen muriendo a los 20 años porque comen carroña de ciervos o lobos o porque hay comida en general suficiente para la supervivencia, no es relevante, en la medida en que no lográs incorporar o aumentar la población reproductiva. O por lo menos no es un número efectivo. Hay una diferencia muy grande entre la abundancia y el número efectivo de la población, si lo querés ver así en variabilidad genética, por ejemplo. ¿Y cuántos caranchos pensás que hay en la isla? Y la estimación de Bahía Franklin es de más o menos 300, y en Isla Observatorio menos, pero también cerca de 100. Así que debe haber entre 400 y 500 en toda Isla de los Estados. Pero de nuevo, no tenemos información de hasta qué punto esos son individuos nacidos ahí o eventualmente esos recursos tan abundantes que no son tan abundantes en el resto, por lo menos en las cercanías, en Tierra del Fuego, podrían verse atraídos a esa zona también y generar una sensación de que la abundancia no es un problema, cuando en realidad ningún individuo está siendo reclutado en el corto plazo. Por eso la incertidumbre sobre qué pasa con los nuevos reclutados, en realidad tiene que ver con este problema, ¿verdad? De poder decir, bueno, en realidad son una reserva de la población, que si se mueren los que tienen nido, los van a reemplazar, o en realidad esos bichos básicamente nunca podrían tener progenie y tener éxito reproductivo. Ahí hay también, es como un agujero que me parece que hay, no en tu tesis, sino en cómo hacer para poder saber eso, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con ese resto de los individuos? ¿Qué pasa en el tiempo en que vos no estás en la isla? ¿Verdad? Que es gran parte del año, y por eso la historia, la película, es tan complicada, porque uno puede observar ciertas cosas y otras las tiene que imaginar o inferir a partir de evidencia indirecta.
Eso yo creo que es una gran dificultad para cualquier estudio que hagan acá, no solamente para los caranchos. Digo, para el resto de los bichos que están estudiando, me parece que también se enfrentan con esa dificultad, ¿no? Pero bueno, es así, digamos. Hay que tomarla en cuenta y ver cómo abordarla. No es que está mal, digo, son sistemas poco observables. Bueno, más nada, Ulises. Me parece que hiciste honor a tu nombre al elegir este sistema de estudio en ese lugar. Y a mí me gustaría que cuentes alguna anécdota. Yo por ahí escuché al pasar algunas de estas cuestiones de la navegación para llegar a la isla. Y me parece que vale la pena que cuentes algo de eso, como para terminar de dar un cuadro, una pintura de lo que significa trabajar en la isla de los Estados. Bueno, está difícil porque hay varias, pero o sea, en cada campaña siempre algo pasa. Por suerte, la verdad que por suerte tenemos gente que nos lleva y que tiene mucha experiencia en la navegación, no solamente acá, sino que es toda gente que va recurrentemente a Antártida, y eso es realmente relevante porque no es una pavada el tema logístico para la isla. No solamente la navegación, sino, por ejemplo, el desembarco. El momento de mayor tensión es el desembarco y nosotros tampoco podemos hacer mucho al respecto. O sea, uno medio que se encomienda ahí a lo que pase. Y una de las... Bueno, estos datos tan escasos de isótopos estables de invierno, por ejemplo, los obtuvimos en una campaña en particular en la que tenemos una dificultad adicional, que era que en Malvinas los capturan muy fácil a los caranchos. Incluso en trabajos en los que empiezan a contar el esfuerzo que hacen y cuántos capturan por unidad de tiempo y todo eso, empiezan a contar a partir del segundo carancho que les cae, porque el primero siempre cae mientras están armando la trampa. O sea, a ese nivel, son muy confiados, van ahí, le desarman los vientos a la carpa a la gente, todo. Nosotros fuimos con esa idea de que íbamos a tener todas las capturas y que iba a ser muy fácil. Bueno, acá en Isla de los Estados parece que se comportan completamente diferente. Nosotros ahora lo asociamos, tratamos de buscarle la vuelta constructiva, pero en su momento fue un drama. Ahora le tratamos de buscar la vuelta constructiva y pensar que una opción es que, por ejemplo, Malvinas en realidad nunca tuvieron contacto con humanos, nunca, solamente ahora europeos, en los últimos 300 años. En Isla de los Estados sí hay registros arqueológicos de pueblos originarios. Entonces puede ser que hayan tenido contacto previo de los últimos miles de años y que eso les haya generado esta aversión o que no sean tan fáciles y tan confiados, tan fáciles de capturar. En esa campaña de invierno teníamos muy pocas horas de luz, mucho frío y estábamos sufriendo bastante porque no estaban cayendo los caranchos, y entonces, a riesgo de que nos fueran a buscar, nosotros sabíamos que nos estaban por ir a buscar, y cuando te van a buscar tenés que estar en el lugar porque no hay mucho tiempo para hacer la operación del embarque y desembarque. Es un lugar bastante peligroso para desembarcar, Bahía Franklin. Nos quedamos trabajando como hasta último momento, más allá del último momento, sabiendo que era un riesgo que nos fueran a buscar. Y bueno, efectivamente, mientras estábamos capturando el último carancho, vemos ahí que se está acercando el velero, y ahí nos faltaban como 4 horas para llegar a la zona de donde podíamos hacer el desembarco, porque ahí ya empezaba un barranco. Así que, bueno, corrimos literalmente, llegamos como pudimos, y bueno, terminamos embarcando las cosas así, con el agua hasta el cuello, subiendo las cosas al barco, deliberando hasta el último momento si podíamos subir o si nos dejaban 15 días más. Wow. Y fue una cuestión así. Ahora es gracioso, pero sí, fue un tema. Sí, gracioso no le veo nada, ¿viste? Impresionante. Pero sí, está interesante, sí. Bueno, eso tenés que hacer la post-tesis con filmaciones y fotos de esos momentos claves. De eso particular no había ni tiempo ni ánimo para tomar ningún registro, lamentablemente. Hubiera estado bueno. Bueno, si hubiera habido por mi alguien parte, filmando, le hubiéramos dicho que se pusiera a darnos una mano.
Y sería una gran película. Bueno, bárbaro. Por mi parte ya está bien y creo que podemos pasar a la siguiente etapa. Valeria, Vale. querías hacer un comentario. Sí, Ulises, mirá, todo lo que vamos hablando, viste que uno va removiendo cosas que por ahí no se acordaba y las comenta otra persona y te vuelve a disparar. Una de las cosas que no me acuerdo cuánto es mi propia construcción de lo que leí tuyo, o vos mismo lo decís, ahora me lo recordarás, pero yo fui una gran crítica del cambio de modalidad de sistema, mejor dicho, de categorización de especies de aves en la Argentina. Cuando nosotros nos cambiamos al sistema de BirdLife, para mí fue una gran pérdida de información para un montón de especies, porque considero que, y creo que el caso de tu especie, esta especie, que me hace acordar a otras queridas especies, es precisamente lo que voy a decir, para cuando nosotros vemos en los términos en que BirdLife maneja las declinaciones poblacionales en bichos que creemos que hay entre 1000 y pico y 4000, estamos perdidos, o sea, no hay cómo levantar las cosas. Entonces, yo sigo defendiendo el sistema que teníamos antes, de categorizar, que de hecho los demás grupos, mamíferos, reptiles, no tienen categorizaciones como las de aves, así de tan simplistas, digamos, que tengan que ver con tendencias que se vean. No estamos hablando de especies que anda miles de personas censándolas por la Patagonia. A veces hay con suerte uno o dos especialistas en algunas especies, con los cuales para cuando nos damos cuenta de las declinaciones, estamos tardísimo. A mí me parece importante, varias de las cosas que leí en tu trabajo, yo creo que hay que rescatarlas y poner en valor cuando se vuelva a discutir cómo vamos a volver a categorizar las especies en Argentina. Por supuesto, no discuto que se pueda tener una categorización a nivel internacional, como el conjunto de profesionales lo considere, pero me parece que a nivel de país tenemos que volver a darnos esta discusión, porque hay montones de bichos que se nos están quedando, especies que se nos están quedando categorizadas muy pobremente, porque no tenemos en consideración rasgos de la historia de vida que sí tenía nuestro sistema de clasificación anterior y que se han quedado en la nada. Digamos, hay especies que son altamente vulnerables por sus cuestiones de rasgo de vida, no por lo que vemos hoy en los números. Vemos a grosso modo, porque tampoco nadie está haciendo conteos globales de muchas de nuestras especies. Así que nada, esto era un comentario que de alguna manera, bueno, me parece que tenemos que ser muchas voces las que volvamos a decir que tenemos que meter otro tipo de información en los análisis de nuestras especies. Cuando hablabas hoy de vulnerabilidad, para mí también es una especie recontra vulnerable, así. Leyendo tu tesis realmente me convencí completamente. Eso quería comentar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Me parece muy loable el esfuerzo de IUCN o estas organizaciones para armar un índice que sea fácil de aplicar a distintos organismos en los que, no sé, la categoría en peligro signifique lo mismo para un pino y para un pez. Pero tiene evidentemente grandes limitaciones, sí, sí, sin duda. Y hay muy poco margen para incorporar todas esas variables en la especie. Si no tenés una estimación cuantitativa, o sea, si no tenés un análisis de viabilidad poblacional, que muchas veces te terminás forzando a hacer un análisis de viabilidad sin tener información suficiente, imputando un montón de los parámetros que tenés que usar para hacerlo, que eso te fuerzan a poder estimar el nivel de extinción, suponiendo un montón de cosas que no se saben del sistema, y si no, directamente tenés que ir a números y tendencias de números en el tiempo. Y en las rapaces, por ejemplo, eso no funciona porque o no suele funcionar demasiado. Hay algunos casos en los que sí, pero muchas especies, el hecho de que haya flotantes, aunque haya un 10% de flotantes, hace que los números de las parejas reproductivas sea muy estable en el tiempo. Entonces, es muy difícil detectar una declinación, o cuando se detecta la declinación, en general, es porque ya viene una declinación previa. Por ejemplo, hay trabajos en España
en donde están mostrando eso, que primero empiezan a declinar el número de los flotantes, lo usan como un indicador de que la población empieza a ir mal, y después de un tiempo muy largo, con un retraso temporal muy grande, empieza a declinar la población. Y si tenías esa información previa de que estaba declinando la población de flotantes, ¿por qué no la vas a poder incorporar a una categorización? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Sí, quizás no va por cambiar el sistema global, que está más difícil, pero sí mantener categorías regionales o locales que tengan más sentido. Sí. Tal cual. Al final, volviendo a lo del principio, hace falta esa información, ¿no? Tener esos datos imprescindibles para saber si hay un declive o qué está pasando, y aquí otra vez, pues eso, ese esfuerzo vale la pena, ¿no? Y lo necesitamos a todos los niveles para poder conocer y opinar con conocimiento de causa, ¿no? De que si realmente sabemos cuántos hay, cómo les va, entonces podremos hacer algo, si no, no, todo es especular. Nada más. Bien. Bueno, Gracias. para los que en algún momento hemos trabajado en esas zonas australes, sabemos de la relevancia y la importancia, también lo han mencionado, del apoyo logístico, ¿no? Que es tan importante y necesario para realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, también todo el tiempo hablando de la zona austral y de Malvinas, bueno, ya se van a cumplir el año que viene 40 años, y quería yo en lo personal hacer un homenaje para los caídos de Malvinas. Sí, Ulises. No, eso, estaba haciendo el gesto de 40 años. 40 años. Estoy en Río Grande Exactamente. ahora, que es de donde soy yo y que es la capital de la vigilia de Malvinas. Sí. Así es. Bueno, entonces el paso siguiente es ahora, tanto Laura, Valeria y Ricardo se van a ir, los vamos a mandar a un aula virtual para que trabajen en la evaluación y en el dictamen, ¿sí? Entonces aguarden un cachito que armamos la sala, ¿sí? Entonces, acá estás, Laura, que no te encuentro. ¿Dónde estás? Laura está con minúscula. Laura con minúscula. Sí, ok. Acá estás, Laura. Acá ya Valeria. Y acá Ricardo. Muy bien. Bueno, allá van. Cualquier Entonces, cosa, estamos acá. ¿Sí? Si nos eso. requieren, estamos Allá acá. van. Bueno, Creo que están yendo. Ahora, si no están, todavía está ¿Están- Ricardo acá, ¿Están Laura. acá todavía? No, ya está, ya viajó. ¿Ya viajaron? Sí. Ahora podemos. Está Valeria todavía. Ahí está. Ahora sí. ¿Está Valeria? Ahora Bueno, ahora Harry. ¡Vamos! Uli. ¡Vamos, Uli! Pará, paso a Yo paso. entro un minutito y salgo, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pueden aparecer, ¿eh? Pueden aparecer hasta que vuelvan. Muy bien. Cuando gusten. Bueno, me han seleccionado como la portavoz, parece. No sé, suenan redoblantes o cosas por el estilo. Es mi primera jurado en la UBA para mí, así que Mirá qué bien, Bueno, felicitaciones. no me sale el ruido porque tendría que hacerlo, pero vienen los redoblantes, se suspenden los redoblantes y por unanimidad consideramos que esta tesis está realmente sobresaliente. Esa es nuestra calificación para la tesis de Ulises. Considerando todo el proceso, incluida su defensa y la forma en que ha respondido a todas las inquietudes. Así que, aplausos. Aplausos. Bravo. Bravo, Bravo. Déjenme, antes que se vayan, que los comparto un poquito más. ¡Vamos, Ulises! Gracias. Ahora aprovecho para agradecerles a todos y todas por estar acá, a mi compañera,
a mi familia, a mis amigos, mis amigas, a mi directora, a mi consejero de estudios, a los miembros del jurado, a toda la gente de la subcomisión que hace que podamos seguir avanzando en nuestras carreras. Y acá tenía preparado un par para mostrar toda la gente que trabajó en el campo para hacer todos estos trabajos, obviamente. Muchísima gente, muchísimo tiempo en el campo también, compartiendo muchas cosas, así que también muchas gracias a ellos. Y bueno, todo esto que mencionaron en algún momento de los distintos abordajes que hicimos en la tesis, no se podía haber hecho sin colaboradores que también formaron parte de cada uno de los capítulos con sus análisis, su expertise, sus conocimientos. Así que muchas gracias a ellos también. Y bueno, todas las fuentes de financiamiento que hacen que trabajar en un lugar tan costoso como este sea posible. Así que bueno, gracias. Listo. Gracias, Bueno. Ulises. Estamos. Bueno, felicitaciones, Un doctor. gusto. Muchas gracias a los jurados. Gracias a todos los presentes. Y bueno, damos por cerrado este acto. A menos que quieran escuchar una charla sobre medidas de tendencia central, nos tenemos que ir. No. Me